Feli. Nada, quería decir que yo me aburrí de mi cámara y quería cambiar el objetivo, el lente. Claro, eso, el lente, pero no tengo ni idea para qué sirve. Mirá, te explico un toque. El objetivo es básicamente por donde se canalizan los rayos de luz y se redireccionan a través de distintos lentes cóncavos y convexos que hay dentro. Y viaja por dentro hasta llegar al cuerpo de la cámara. Pero ojo que estos lentes son muy frágiles, no es para andar roleándolos ni nada por ahí, Bueno, mira, vos ahí tenés uno que es el efecto que viene en un montón de cámaras, que es el 1855 f3.5 5.6. Ahora te explico bien qué son todos estos números con efectos y imágenes. Primero hablemos de esto, esta rosca que vos la vas girando y se va como alargando y achicando el objetivo y hace como un zoom, ¿viste? Bueno, eso no lo tienen todos porque hay dos tipos de lentes, los de distancia focal fija y los de distancia focal variable. ¿Y yo qué sé qué es la distancia focal? Bueno, bancá. En pocas palabras es lo que te indica el ángulo de visión y está expresado en milímetros. Entonces, por ejemplo, una distancia focal de 20 milímetros va a tener un super ángulo de visión y una de 300 milímetros va a ser como muy acortado, muy como en zoom, muy chico. Entonces hay objetivos donde puedes variar con esa rosquita una distancia focal menor o una mayor. Pero hay otros objetivos que son fijos, que es solamente la misma distancia focal. Por lo general esos objetivos tienen mejor calidad porque atraviesan menos cristales hasta llegar al cuerpo de la cámara, hasta el sensor. Ah, ya entendí, claro. Bueno, para seguir el ejemplo, ese lente que es 18-55, en 18 se ve reangular y en 55 ya es como una angulación más normal, más como el ojo humano, solamente cambiando la distancia de los cristales internos dentro del objetivo. Por cierto, se clasifican en tres tipos generales, los granangulares, los normales y los teleobjetivos. Los granangulares que pueden llegar incluso a ser ojos de pez por 8 milímetros y pueden incluso llegar a los 30 milímetros 25 milímetros. Los normales son los que le siguen de 35 milímetros a 65 milímetros más o menos. Y los teleobjetivos son los que van de 65 hacia arriba, incluso llegan a los 600 milímetros, es un montón. Ok, ¿y algo más de eso? Y puedo contarte que las distancias focales más conocidas puede ser el 18-55 por ser la más común, un 50 milímetros que es un clásico, un 75-300 que se ve bastante, un 85 milímetros o un 35 milímetros que fue y es como lo mejor, es ideal para el cine y para todo. Y en cine se le da usos narrativos a las distancias focales. Por ejemplo, como para mi cortometraje La ONI, donde vamos a usar distancias más normales como un 50 milímetros, para la sala de terapia, que es bien naturalista, y en la escena de discusión y mucha pelea vamos a usar un 21 milímetros o un 12 incluso, porque tiene mucha distorsión y se va a ver todo muy raro, sobre todo si son planos más cortos. ¿Y eso de f3.5 5.6? Bueno, eso refiere a la apertura de diafragma. Dentro del objetivo hay una especie de iris que se abre y se cierra como con plaquitas, variando la intensidad de la luz que llega al sensor. ¿Y entonces? El número F te está indicando esa apertura. Cuanto menor sea este número, más abierto va a estar el diafragma, el iris. Y cuanto mayor sea este número F, va a estar más cerrado, pasando menos luz. Igual, cambiar el diafragma no solo va a cambiar la luminosidad, sino también otros efectos como la profundidad de campo. Y esto se debe a que los rayos luminosos que inciden en los cristales varían creando superposiciones por los rebotes y los cruces. Si abrís el diafragma, el ángulo mayor y crean círculos de confusión que generan ese desenfoque. En cambio, si cerrás el diafragma, los rayos entran más perpendicularmente y se mantiene más el foco. Por eso el número F se calcula dividiendo la distancia focal con el diámetro de la apertura efectiva del lente. Pero esos cálculos no te interesan ahora. No entendí nada, pero ¿cuál es la profundidad de campo? Poca profundidad de campo tenés en esta foto, donde la zona nítida es muy chica. Solo los objetos o los sujetos a cierta distancia van a estar enfocados, y lo que está por delante y por detrás se va a ver muy desenfocado. En cambio, esta imagen tiene mucha profundidad de campo, donde los objetos lejanos y los muy cercanos siguen estando en foco. Por eso si el número F es bajo como 1.8, va a tener muy poca profundidad de campo, y si es F22 va a tener mucha profundidad de campo. Pero entonces mi lente solo puedo tener de 3.5 5.6 apertura de diafragma. No, lo que te indican ahí es siempre la apertura mínima, porque la apertura mayor siempre es F22 o en algunos objetivos llegan a F32. Pero ¿por qué figuran dos aperturas mínimas? Eso pasa porque son lentes de focal variable, y por lo general, aunque no todos, cuando vas variando el zoom, la apertura de diafragma también se va variando por una cuestión de construcción del lente. El tuyo dice 3.5 5.6, significa que si yo lo tengo colocado a 18 milímetros, la apertura mínima va a ser 3.5 y lo puedo subir a F22 si quiero también, pero la mínima es 3.5. Y si lo tengo en 55 milímetros, la apertura va a ser de 5.6 como mínimo, y nunca voy a poder tener una apertura de 3.5 en los 55 milímetros. La mayoría de los lentes dicen F2, F1.8, F4, aclarando solo la luminosidad mínima. Anotadito, pero yo buscando encontré unos que en vez de F decían T. ¿Eso qué quiere decir? Para emocionar hablo de eso. Otro detalle es que si es un lente de distancia focal variable y hago zoom por ejemplo a 200 milímetros,
La luz que va a llegar al sensor va a ser menor a que si uso uno de 35 milímetros. Esto pasa por la cantidad de cristales que atraviesan los rayos de luz, y ningún cristal es perfecto, entonces se va perdiendo cierta luminosidad cuando van atravesando el objetivo. Y ahora, respondiendo a lo que dijiste, esto no pasa con los objetivos que en vez de F dicen T, pero solo pasa en los objetivos que tienen mucha más calidad y de cine bien pro. Pero entonces, ¿T qué significa? La T es de transmisión, y es básicamente el número F pero corregido, y te indica la luz real que va a llegar al sensor. Así que si el lente te dice 1835T2, significa que de los 18 a los 35 no va a haber cambios de luminosidad, da igual la distancia focal. Y además te está diciendo que es más caro. Bueno, igual ni pensaba comprar uno de esos, no importa. Bueno. Otra gran parte es el anillo de enfoque, donde vos vas girando y vas cambiando la distancia en el eje Z que se coloca el foco. Entonces vos decidís a qué distancia va a estar el punto más nítido y crea una especie de zona en foco, zona nítida. Y esa zona, si el número F es bajo, va a ser muy chica, muy corta, habiendo mucho desenfoque. Y si el número F es alto, va a ser una zona bastante amplia donde podés moverte y seguir enfocado. Y bueno, de esta palanquita vos cambiás el enfoque manual a automático, donde la cámara pasa a controlarlo electrónicamente. Pero no es muy recomendable, a veces falla. ¡Hey! ¿Enfocá? Uy, qué porquería. Entonces, ¿todo para hacer un objetivo o necesito saber algo más? Y no, hay detalles como la montura frontal donde vos colocás distintos filtros o parasoles. Ojo con el diámetro, estate atento y no compres cualquier boludez. O también en la parte trasera donde está la montura de acople al cuerpo de la cámara, donde cambian según marcas y modelos, donde por ejemplo Canon tiene la montura EF y EFS. Ok, listo, ahora voy a tenerlo en cuenta para comprar uno. Un placer haber sido de ayuda. Sí, gracias, pero no me mates, porfa, ¿me lo podrías explicar de vuelta? Es que no entendí nada.